Pues este repaso de bosquejo de curvas y optimización, lo que vamos a trabajar con la siguiente función. Tenía problemas con los acentos, pero ahora sí funciona. Ahí estamos. Pues para esa función vamos a ir a los puntos críticos, los puntos de inflexión, los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente, de los máximos y mínimos relativos, los máximos y mínimos absolutos en un intervalo dado, intervalo donde es cóncavo hacia arriba, donde es cóncavo hacia abajo. Entonces, para empezar, ¿verdad? Pues vamos, creo que no copié esta función. Así que vamos a hallar los puntos críticos para esa función. Ok, los puntos críticos se dan donde la función, la derivada, la primera derivada, es cero o no existe. En este caso, como es una función polinómica, si la primera derivada pues existe, ¿verdad? O sea, va a estar definido en todos los valores, así es que tenemos f' de x es igual a 4x a la 3 menos 12x cuadrado más 4x. Buscamos la primera derivada, la igualamos a 0, notamos que aquí hay factores en común, hay un 4 en todos los términos y hay una x. Lo factorizamos, nos queda x cuadrado menos 3x más 1. Al igualarlo a 0, pues tengo este primer factor, ¿verdad? 4x es igual a 0, por lo tanto x es igual a 0, ese va a ser un punto crítico. Y también tengo esta cuadrática. Evidentemente no factoriza porque no hay dos números que multiplicados den 1 y sumados den 3. ¿Verdad? Los únicos que dan 1 es 1 por 1 y no da 3. ¿Verdad? Digo, entero. Por lo tanto, tenemos que usar la fórmula cuadrática, por lo menos tenemos esa fórmula. Si ustedes quieren, siempre pueden empezar buscando el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, la partecita de adentro de la radical en la fórmula cuadrática, porque si esto le diera negativo, quiere decir que no hay solución, y entonces pues no hay nada que buscar, y para qué buscarlo, ¿verdad? Entonces aquí tengo negativo 3 al cuadrado, que es b, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 1. Esto es 9 menos 4, que es 5. Eso que hice, encontré que sí que va a haber solución. De hecho, va a haber dos soluciones, porque si me hubiera dado 0, entonces habría una solución. Pues ahora yo puedo buscar aquí, y eso no pase trabajo de más, sino que ahora tengo menos b más o menos raíz cuadrada de lo que ya busqué. No tengo que escribirlo todo de nuevo, ya está ahí, entre 2 por a, que es 1. Y por lo tanto tengo 3 más o menos raíz cuadrada de 5 entre 2, que eso me lleva a dos valores. Uno con más y uno con menos. Buscamos la calculadora. Y tenemos 3 más 5 raíz cuadrada, me está sacando la raíz cuadrada de 5 nada más, todavía no me suma 3, así que ahora le doy es igual, ahora me suma los 5, digo los 3, perdón, 2 puntos algo más 3, ¿verdad? ¿Puse más 3? Ok, sí, 3 más
5 raíz cuadrada. Tengo que poner es igual para ahora dividir entre 2, porque si no le pongo el es igual me va a dividir nada más que lo último. 2.62 aproximadamente, ¿verdad? Redondeado. Y el otro sería con el menos. Clear. 3 menos 5 raíz cuadrada es igual entre 2. Y me da 0.38. 0.38. Así que tengo 3 puntos críticos y son el 0, el 0.38 y el 2.62. Esos son los 3 puntos críticos que tengo. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos entonces a buscar los puntos de inflexión. Entonces, además de tener o sea, para los puntos de inflexión, la primera derivada era 4x a la 3 menos 12x al cuadrado más 4x. Pues tengo que buscar la segunda derivada, que es 12x al cuadrado menos 24x más 4. Igualarlo a 0. Me fijo que hay un 4 en común en todos los términos, y aquí tengo 3x cuadrado menos 6x más 1. Esto de nuevo una cuadrática. Tendría que ver si existen dos números que multiplicados en 3 y sumados en 6. No, porque los números que multiplicados en 3 son 1 y 3 y sumados dan 4, nos dan 6. Así que tampoco factoriza. De nuevo, hay que usar la fórmula cuadrática. De nuevo voy a buscar b cuadrado menos 4ac, porque eso me alivia, ¿verdad?, la fórmula cuadrática así tan grande. Y además que si esto me diera negativo, pues ya sé que no hay solución y no tengo que buscar ninguna. Ok, b en este caso es negativo 6, así que negativo 6 al cuadrado menos 4 por a, que es 3, por c, que es 1. Esto es 36 menos 12, que es 24. Tiene dos soluciones, y las soluciones son menos b más o menos raíz cuadrada de lo que ya busqué, así que no perdí el tiempo como quiera, ¿verdad? De b cuadrado menos 4ac, todo entre 2 por a, que es 3. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Ese 4, no hay nada que hacer con él, porque el 4 no es 0. O sea, las opciones son que el 4 sea 0, y no lo es, o que esto sea 0. Así que por eso es que me olvido del 4. No tiene nada que hacer ahí. ¿Está bien? Si todo esto me va a dar 0, es porque esto es 0. No es porque 4 es 0. Entonces, tengo aquí el opuesto de negativo 6 es 6 más o menos raíz cuadrada de 24 entre 6. Y esto podemos directamente ponerlo en la calculadora porque, ¿verdad? Aunque se puede simplificar, ¿verdad? Aquí yo puedo simplificar esto. Raíz cuadrada de 24 es raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 6. Raíz cuadrada de 4 es 2. Así que sería 2 por raíz cuadrada de 6 entre 6. Puedo dividir todo entre 2. Así que tengo 3 más o menos raíz cuadrada de 6 entre 3. Pero da igual poner esto en la calculadora que poner esto. Así que, como quiera va a tener que ponerlo en la calculadora. Vamos primero con más. 3 más 6 raíz cuadrada es igual entre 3. 1.82. Vamos a poner las dos opciones. 1.82 es una opción.
y la otra es 3 menos 6 raíz cuadrada es igual entre 3. Recuerden que tiene que ponerles igual, porque si no le ponen igual, va a dividirle solamente lo último. Le queda punto 18, 0.18. Esos son los dos puntos de inflexión que tenemos, ¿ok? Son valores de X, son valores de las variables, son valores de X. En X igual a 1.82, en X igual a 0.18 ocurre un punto de inflexión. ¿Recuerdan qué es lo que pasa en los puntos de inflexión? Hay cambio de concavidad. La concavidad es cuando el tazón, en vez de estar para abajo, que es cóncavo hacia abajo, o cóncavo hacia arriba, ¿verdad? Cuando hay cambio. Se tiene algo así, más o menos por aquí. Cambia de hacia abajo, ¿verdad? Concavidad hacia abajo a concavidad hacia arriba. Así que el valor de X en ese punto, eso es lo que estamos buscando, ese es el punto de inflexión. El punto crítico es donde la derivada es 0, que por ejemplo sería aquí o acá, o donde no está definida. Pero en una función polinómica pues siempre está definida. Seguimos entonces, ¿sí? Con los intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente. Bueno, vamos a buscar donde vamos a buscar aquí la primera derivada, porque la función es creciente donde la primera derivada es 0, es positiva, perdón, y es decreciente donde la primera derivada es negativa. Nos sirve de marco, ¿verdad?, los puntos donde la primera derivada es 0, que son los puntos críticos. Así que buscamos cuáles eran esos puntos críticos, que me salieron estos dos aproximados, pero también lo voy a querer así, ¿ok? 3 más o menos raíz de 5 entre 2. Voy a escribirlo por acá. Puntos críticos. 3 más o menos raíz cuadrada de 5 entre 2. Que eso es, son los puntos 2.62 y 0.38. Aproximadamente, ¿ok? Entonces, cuando yo diga los intervalos, pues voy a estar utilizando esto con el más en vez de 2.62 y con el menos en vez de 0.38, ¿verdad? Cuando señalo los intervalos. Pero antes de eso, para propósitos prácticos, yo sé que este número, ¿verdad?, este de aquí es 3 más raíz cuadrada de 5 entre 2, y este de acá es 3 menos raíz cuadrada de 5 entre 2. Así que hago una línea, ubico los puntos críticos. Aquí voy a ubicar el punto 38, aquí voy a ubicar el 2.62, que realmente son estos dos, ¿verdad? Pero bueno, lo pongo así. Y entonces ahora voy a escoger un número, ¿verdad? Aquí divido esos dos puntos críticos, dividen el intervalo en 3 regiones, una que está antes de 0.38, una que está entre medio de uno y otro, y otra que está a la derecha de 2.62. Y voy a escoger un número, el que yo quiera, dentro de este intervalo. Obviamente, ¿qué voy a coger? Un número que está antes de 0.38, 0. Uno que es facilito. Uno que está entre medio de 0.38 y 2.62, 1. Y uno que está a la derecha de 2.62, 3. Como uno puede coger cualquiera, vamos a escoger esos porque se nos facilita. Esos son
representantes. Sabemos que con cualquier punto a la izquierda, ¿verdad? De eso. Claro, no vamos a poner nada muy cerquita de punto 38 porque sabemos que esto es una aproximación y tenemos que estar seguros, no vayamos a poner uno de acá y uno de allá. Pero nosotros escogemos uno que claramente está a la izquierda, entre medio y a la derecha. Entonces, donde la derivada es positiva va a ser creciente, donde la derivada es negativa va a ser decreciente. Así que evaluamos en la derivada, en la primera derivada, y buscamos f' de 0 me da 4 por 0 al cubo menos 12 por 0 al cuadrado más 4 por 0. Todo esto me da 0. Ok, me olvidé que un punto crítico también era 0. Así es que no puedo usar 0. Ok, entonces voy a borrar esto por aquí y voy a añadir el 0 a la lista. Y entonces tengo que escoger un número que esté entre 0 y punto 38. Y que uno puede coger punto 1. Punto 1 suena bastante razonable, ¿verdad? Cualquier número en la calculadora es fácil, ¿verdad? Y uno que está a la izquierda de 0, negativo 1, por ejemplo. Ok, entonces vamos a ver cómo puedo hacer lo que se vea. Voy a copiarlo acá abajo. Bien, pues entonces, f' de menos 1, que es uno de los que son 4 regiones, porque son 3 puntos críticos, 0, punto 38 y 2.62. f' de negativo 1, pues 4 por negativo 1 a la 3 es negativo 1, menos 12 por negativo 1 a la 2 es 1, más 4 por negativo 1. ¿Está bien? Ya lo puse con el exponente. Acá me da negativo 4. Menos 12, menos 4, es menos 12 menos 16, menos 20. Negativo 20. El punto es que es negativo, no cuánto. Lo importante es el signo. Negativo 1 al cuadrado es 1. Estoy poniendo el resultado. Negativo 1 a la 3 es negativo 1, negativo 1 a la 2 es 1 y negativo 1. Sí. Entonces, f' de punto 1, 0.1. Bueno, esto es 4 por punto 1 a la 3. Punto 1 a la 3 es punto 1 por punto 1 por punto 1. Eso es punto 001. Sin tener que usar la calculadora, pero la pueden usar. Menos 12 por punto 1 al cuadrado, que es punto 01, porque es punto 1 por punto 1, más 4 por punto 1. Por eso escogí punto 1, porque es facilito de elevar al cuadrado y multiplicar y todo eso. Entonces tengo 4 por punto 001 es punto 004, menos 12 por punto 01 da menos punto 12, más 4 por punto 1 es punto 4, y eso me da punto 52.524. Mira a ver si esto es correcto. Esto más. Espérate, esto es menos, perdón. Negativo punto 12 menos 4 menos punto 12 punto punto 284, que lo importante es que es positivo. Eso lo pudimos haber visto de aquí porque este es más grande, bastante más grande, este es el único negativo, así que es positivo. Entonces el otro es con 1, voy a hacer aquí,
f de 1 es 4 por 1 al cubo, que es 1, menos 12 por 1 al cuadrado, que es 1, más 4 por 1. Esto es 4 menos 12 más 4. Entonces esto es negativo, ¿verdad? Negativo 12 más 8 es negativo 4. Y lo importante es que es negativo. Y f' de 3, que es 4 por 3 al cubo, que es 27, menos 12 por 3 al cuadrado, que es 9, más 4 por 3. Entonces 4 por 27 es 54, 108, menos 12 por 9, 90 y 18, 108. 108 también. Mira, menos 14 por 3, que es 30 y 12, 42. Así que estos dos se cancelan y da negativo 42, que lo importante es que es... ¿Lo hice bien? Esto es 12, esto no es 14, esto es más 4 por 3. Ok, perdón. Menos 2, más 12. Está un poquito feo esto aquí, déjame aclararlo. Más 4 por 3. Ok, más 12. Entonces esto es 12, positivo. Positivo. Ok, por lo tanto, intervalo donde es creciente es de 0 a .38, pero en vez de .38 decimos 3 menos raíz cuadrada de 5, de 0 a 3 menos raíz cuadrada de 5 entre 2, unión, esto acá, 2.62 es 3 más raíz cuadrada de 5 entre 2, 3 más raíz cuadrada de 5 entre 2, hasta infinito. Y intervalo donde es decreciente es desde menos infinito hasta 0, unión, desde que es 3 menos raíz de 5 entre 2, hasta 3 más raíz de 5 entre 2. 3 menos raíz cuadrada de 5 entre 2, hasta 3 más raíz cuadrada de 5 entre 2. ¿Está bien? Ok, en los máximos y mínimos relativos van a ser los valores de la función donde alcanza un máximo relativo, o sea, local, en una región, o donde alcanza un mínimo local. Por ejemplo, una función como esta así, pues aquí hay un máximo relativo, porque la función puede seguir subiendo y asumir valor mayor, pero en este entorno ese es el valor máximo, pero ese es el valor de la y. Una cosa es el valor el punto crítico, ¿verdad? Donde está, que es el valor de x, y otra cosa, o el valor que minimiza o maximiza, y otra cosa es el máximo o el mínimo, que en este caso sería por acá, un punto mínimo relativo. A veces los puntos mínimos o máximos relativos pueden ser puntos mínimos o máximos absolutos, pero eso hay que considerar otras cosas, ¿verdad? Así que vamos a buscar esos máximos y mínimos relativos. Para eso buscamos los puntos críticos, ¿verdad? Que ya los encontramos. Los puntos críticos son 0, 3 menos raíz cuadrada de 5 entre 2 y 3 más raíz cuadrada de 5 entre 2. Entonces es importante que aquí, cuando usted busque
esto, ¿verdad? Usted va a buscar en la función original, porque quiere saber en la función qué valor tiene la función en esos puntos. Así que usted va a ver cuánto es f de 0. Bueno, antes de eso, porque aquí hay dos cosas, están máximos y están mínimos. Vamos a ver, ok, acá en 0, ¿qué puede haber? ¿Un mínimo o un máximo relativo? Va bajando y luego sube. Miren esto, voy a cogerlo con otro color. Va bajando y luego sube. Pues podría haber un mínimo. Acá va subiendo y luego baja, máximo. Acá va bajando y luego sube, pero un mínimo, ¿ok? Así que en 0 y en este que es 3 más raíz por cuadrada de 5 entre 2, puede haber, ocurre un mínimo relativo. Que sea absoluto, habrá que ver otras cosas, pero por lo menos mínimo relativo. Ok, aquí ocurre un mínimo. Vamos a escribirlo completo porque no puedo decir que es un mínimo, sino que ocurre un mínimo relativo, ¿verdad? Y acá también ocurre un mínimo relativo. Entonces, ¿cuál es ese mínimo? ¿Cuáles son esos valores? ¿Verdad? Pues busco f de 0 y tengo que buscar la función original, que es esta. Y entonces, vamos a ponerle acá arriba, anyway. F de 0 es 0, porque todo eso da 0. ¿Ok? Así que un mínimo relativo es 0. Y otro es f de 3 más raíz cuadrada de 5 entre 2, que obviamente pues vamos con la calculadora, un poquito complicado porque tenemos que poner todo eso, ¿verdad? Si queremos dar un valor, si utilizamos el 2.62, entonces estamos utilizando un valor redondeado y pues nos va a dar más error. Ok, pues entonces nos da menos 11.09. ¿Ok? Y esos son los dos mínimos relativos que ocurren en 0 y el mínimo es 0, el valor de la función es 0 y en este punto el valor lo más bajo que alcanza en esa cercanía es negativo 11.09. Estos son mínimos relativos. Entonces, acá ocurre un máximo relativo. Y acuérdense que algunos de estos puntos relativos podrían ser mínimos o máximos absolutos, pero hay que averiguar otras cosas adicionales antes de buscar eso. Entonces, vamos de nuevo. Lo que hice fue que con la calculadora utilicé la memoria, ¿verdad? Para poner menos, déjame poner memory clear ahora. Ok, 3 menos 5 raíz cuadrada es igual entre 2 es igual. Y ese número lo deposito memory store y entonces ahora pongo ese número a la 4 elevado a la cuarta potencia menos 4 por ese número es memory recall a la 3 más 2 por memory recall a la 2 y da .09 09
f de 3 menos raíz cuadrada de 5 entre 2. ¿Qué dije? Punto 0,9, no, negativo. Punto 0,9, 0.09. Ok. Bien. Pues entonces eso es, este es mi máximo relativo. ¿Ok? O sea, acuérdense, ¿dónde ocurre un mínimo? Son valor de X. ¿Dónde ocurre un máximo? Valor de X. ¿Cuál es el mínimo? El máximo son valores de Y, de la función. Si le preguntan valores que minimizan, valores que maximizan, pues esos son los puntos de las X. ¿Ok? Ok, entonces, si aquí le están pidiendo los mínimos y máximos absolutos, vamos a ponerlo aquí, absolutos en ese intervalo. ¿Ok? Entonces, cuando a uno le dan un intervalo, en ese intervalo, fíjense que en una función puede que no haya un mínimo absoluto o puede que no haya un máximo absoluto, ¿verdad? Una función como por ejemplo algo así, ¿verdad? Una cúbica que tenga esa manera, esa forma. Esto sigue hasta abajo infinito, sigue subiendo infinito y no tiene ningún mínimo absoluto ni ningún máximo absoluto. Una función como una cuadrática tiene un mínimo absoluto, pero no tiene máximo absoluto. Si abre hacia abajo, pues al revés. Pero en un intervalo siempre tiene que haber en ese intervalo un valor que es el menor y un valor que es el mayor, ¿verdad? Y nosotros estudiamos uno de los teoremas que decía que ese mínimo absoluto ocurre o en los extremos del intervalo o en los puntos críticos que caigan en ese intervalo. Así que nosotros vamos a buscar cuáles son los puntos críticos que caen en ese intervalo, y creo que son todos, déjame ver cuáles son los puntos críticos. Estos tres, esto era 0. Algo, vamos a verlo por aquí, 2.62 es menor que 3 y punto, ¿verdad? Estos caen los tres. Si decimos 0, punto ¿qué era? Punto 38. Punto 38 y 2.62. Bueno, realmente no es en esto, ¿verdad? Vamos a escribir, estas son las aproximaciones. 3 menos raíz cuadrada de 5 entre 2 y 3 más raíz cuadrada de 5 entre 2. Ok, esos son los puntos críticos que todos caen en ese intervalo. Entonces vamos a evaluar en los extremos del intervalo, negativo 1, vamos a evaluar el 0, que ya lo hicimos ahorita, así que tampoco tenemos que hacer esto de nuevo. Vamos a evaluar en otro de los puntos críticos, los tres, ¿verdad? Que son los que caen, a veces pues no caen todos, y solamente hay que evaluar en los que caigan. Y el otro extremo. El valor menor de esos 5 valores que yo obtengo va a ser el mínimo absoluto. El valor mayor de los 5, ese es el máximo absoluto. Ok. F de 0 me dio 0. F de... copiando, F de 0 es 0. Déjame copiar de nuevo la función. F de negativo 1 es 1 menos negativo 1 menos 4 por negativo 1 más 2 por 1. Que esto es 1 más 4, 5 más 2 es 7. Me da 7, este da 0, este lo habíamos calculado ya y dio 0.9, punto 09, perdón,
y este dio negativo 11.09, y f de 3 da 3 a la 4 menos 4 por 3 a la 3 más 2 por 3 a la 2, que eso es 3 a la 4 es 81, menos 4 por 27 es 5408, más 9 por 2, 18, ¿y eso es cuánto? Negativo 9. Por lo tanto, el menor de todos esos valores es este, negativo 11.09. Por lo tanto, negativo 11.09 es el mínimo absoluto en ese intervalo, y el máximo es 7. Y 7 es el máximo absoluto en ese intervalo. ¿Está bien? Vuelvo, siempre tienen que buscar los puntos críticos que caen dentro de ese intervalo y adicional los extremos del intervalo. Evalúan en la función original, el valor máximo es el máximo, el valor mínimo, el valor menor es el mínimo. Bueno, seguimos entonces donde el intervalo, en qué intervalos la función es cóncava hacia arriba, en qué intervalo la función es cóncava hacia abajo. Eso es bastante similar a donde era creciente y donde era decreciente, pero en vez de con la primera derivada, con la segunda derivada. Vamos a buscar donde hicimos la segunda derivada. La segunda derivada es esta, solo que ya no hay que ponerle donde es igual a 0. Vamos a buscar dónde están los puntos de inflexión, que son los puntos que buscamos donde nos dio a 0 la segunda derivada, y eso fue estos que están aquí, ¿verdad? 0.18, bueno, 3 más o menos, raíz cuadrada de 6 entre 2. Que es aproximadamente aproximadamente, ¿dónde tengo eso? 1.82 y 0.18 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, voy a hacer la línea, voy a marcar los puntos de inflexión. 1.82. Aquí es 0, realmente no es ahí, es en 3 menos raíz cuadrada de 6 entre 2, ¿verdad? Pero bueno, ponemos esto para poder saber escoger los números. Un número a la izquierda y sí cogemos el 0, un número entre medio de estos dos escogemos el 1 y un número a la derecha de este escogemos el 2, ¿verdad? Puede coger cualquiera, pero esos son los más fáciles para evaluar. Entonces ahora tenemos f doble prima de 0, quiere decir la segunda derivada evaluada en 0 me da 0 menos 0 más 4 es igual a 4, y esto es positivo. Entonces la segunda derivada en 1 es 12 por 1 menos 24 por 1 más 4. 12 menos 24 es negativo 12, más 4 es negativo 8, que es negativo. Y la segunda derivada evaluada en 2 es 12 por 2 al cuadrado menos 24 por 2 más 4. Esto es 4 por 12,
48 menos 48 más 4 es 4, que es mayor que 0. Y eso quiere decir entonces que en el intervalo de menos infinito a, o sea, es cóncavo hacia arriba, es cóncava hacia arriba de menos infinito a 3 menos raíz cuadrada de 6 entre 2, y también en 3 más raíz cuadrada de 6 entre 2 a infinito, y es cóncava hacia abajo en el intervalo de 3 menos raíz cuadrada de 6 entre 2 hasta 3 más raíz cuadrada de 6 entre 2. Esto se ve demasiado feo. ¿Está bien? Bueno, me piden este otro ejercicio por aquí, que es un ejercicio que sale en el quiz, y el máximo local de esta función. Bueno, pues sabemos que para hallar máximos locales, ¿verdad? Primero tenemos que hallar dónde ocurren esos máximos o mínimos locales, que es en los puntos críticos. Así que tenemos que hallar la primera derivada, y esto aquí es 4 por 1/4 es 1, así que es x a la 3, menos 3 por 8 tercios, esto es 8x a la 2, más 2 por 15 medios es 15x a la 1 y más 0. Entonces tenemos que igualar esto a 0. Hay un factor en común que son las x. Tengo por x a la 2 menos 8x más 15. Aquí me sale que x es igual a 0. Y acá pues tengo que, vamos a ver si factorizando dos números que multiplicados en 15 y sumados en 8 son 5 y 3. Los dos negativos, x menos 5, x menos 3. Por lo tanto, x es igual a 5, x es igual a 3, ¿verdad? Igualando cada uno de estos a 0. Así que tengo los puntos críticos, son 0, 3 y 5. Son los puntos críticos. Y tengo que entonces evaluar lo que esto es todo lo que decía. Ahí el máximo local no decía en nada. Ok. Entonces, esos son los puntos críticos, pero en esos puntos críticos pueden ocurrir mínimos o pueden ocurrir máximos, así que tenemos que buscar, bueno, hay otra forma también que no le comenté, es con la segunda derivada, que podemos buscarla fácilmente, pues es fácil. Yo evalúo cada uno de esos puntos críticos en la segunda derivada, y si me da positivo, eso quiere decir que es un máximo, y si me da negativo es que es un mínimo. Así que vamos a hacer esa forma para hacerla diferente. Entonces, la segunda derivada aquí tengo 3x cuadrado menos 16x más 15. Entonces, dos números que multiplicados en 45 y que sumados den 16. ¿Cómo? Bueno, hay que usar la fórmula cuadrática. Vamos a usar primero, vamos a buscar esto, b cuadrado menos 4ac, que es negativo 16 al cuadrado menos 4 por 3 por 15. 4 por 15 es 30, 60, por 3, 180. 16 al cuadrado, ¿cuánto es? 256 me imagino que, miren, ajá, 256 menos 180, ¿es cuánto?
76. Pues entonces eso quiere decir que aquí tengo x igual a menos b, porque b es negativo, así que menos b, más o menos raíz cuadrada de 76 entre 2a, que es 2 por 3. Esto es 16 más o menos 76 más 2 por raíz cuadrada de 19, simplificando esto, entre 6. Divido todo entre 2 y entre 2 tengo 8 más o menos raíz cuadrada de 19 entre 3. Y esos son dos valores. ¿Cómo es? Esto es... ¿Qué yo estoy haciendo? Yo no quería buscar eso, yo quería buscar la derivada, la segunda derivada. Yo no tengo que buscar los puntos de inflexión, sorry. Mientras más prisa tengo, más entonces hago en lo innecesario. No quiero buscar eso, yo quiero evaluar estos. ¿Perdón? Buscar f doble prima de 0, me da 0, 0, me da 15, es positivo. F doble prima de 5, de 3 y de 5. De 3 y de 5. Entonces, cóncava, ok, de 3. 3 al cuadrado, 3 por 9, menos 16 por 3, más 15. Eso es 27 menos 48 más 15. Esto es 30, 42 menos 48, eso es negativo. Y entonces 5 es 3 por 25 menos 16 por 5 más 15. Esto es 75 menos 50 menos 80 más 15. Esto es negativo 5, es positivo 10. Ok, entonces si la segunda derivada es positivo, quiere decir que es cóncava hacia arriba, por lo tanto hay un mínimo. Y aquí hay un mínimo, y aquí como es negativo es cóncavo hacia abajo, aquí es cóncavo hacia abajo, aquí es cóncavo hacia arriba, por lo tanto cuando es cóncavo hacia abajo hay un mínimo, y cuando es cóncava hacia arriba hay mínimo, y cuando es cóncava hacia abajo es un máximo. Como me están pidiendo el máximo, hay un solo máximo local que ocurre en 3 y es, no apunta el número, ¿cuánto me dio aquí? Negativo 6. Pues ese es el máximo local, negativo 6.